Buenas y que Dios los bendiga a todos. Hoy vamos a hablar del cuarto pecado capital, que es la ira. La ira, la rabia, el enojo, es una emoción que se expresa a través del resentimiento, de la furia o de la irritabilidad. Así lo describo en mi libro Capitalis, que recuerden que no es para promocionarme, sino porque aquí un podcast es muy cortito y yo tomo del libro algunos fragmentos y resúmenes, pero ustedes pueden consultarlo para aumentar estos temas. Los efectos físicos de la ira incluyen, porque se somatiza la ira, Cuando usted tiene ira, aumentan los niveles de adrenalina, de noradrenalina, el ritmo cardíaco, aumenta la presión sanguínea. Sin embargo, algunas personas ven la ira como parte de una respuesta cerebral de atacar o huir de una amenaza o daño percibidos. La ira se vuelve el sentimiento predominante en el comportamiento, cognitivamente y fisiológicamente. Cuando una persona hace la decisión consciente de tomar acciones para detener inmediatamente el comportamiento amenazante de otra fuerza externa. Ahora bien, la ira puede tener muchas consecuencias, ya dijimos las físicas, pero también las mentales. Hay dos tipos de ira, pasiva y activa, y estas las vamos a ver posteriormente. Ahora, las expresiones externas de la ira que podemos encontrar en una persona cambia la expresión facial, el lenguaje corporal, las respuestas fisiológicas y, si es en un momento de un acto público, pues de agresión, las famosas riñas. Tanto los humanos como los animales y animales no humanos, por ejemplo, hacen sonidos porque intentan verse físicamente más grandes que el agresor o el oponente. Mostrar los dientes. Ustedes ven que miran fijamente, un perro nos mira fijamente, nos saca los dientes. O sea que la ira es un patrón de comportamiento diseñado para advertir a los agresores, para que detengan su comportamiento amenazante. Por tanto, la ira vive en nosotros como una advertencia. Cuando tenemos el rostro un poco, como decimos, duro, fruncimos el entrecejo, cuando no queremos hablar, cuando con los ojos clavamos esos cuchillos, pues es una forma de advertir a la otra persona de no quiero contacto, ni quiero que me hables, ni quiero oírte, ni quiero nada, como mismo sucede con los animales, como los perros, los lobos, los leones, siempre nos advierten, y esa advertencia es ira. Por eso le digo a la persona, mire, cuando usted tenga una relación, una pareja, un trato interpersonal, si usted ve estos aspectos externos, esta expresión facial, este lenguaje corporal, esta respuesta fisiológica, lo que va de allí al golpe y al maltrato no es nada. Así que no tratemos de ponerle pañitos tibios a la ira, porque es un patrón de comportamiento diseñado para advertir a los agresores que detengan el comportamiento que los hace sentir miedo, el comportamiento amenazante. Rara vez ocurre un altercado físico sin una previa expresión de ira, por lo menos de uno de los participantes. La persona que está riéndose y de repente lo agrede a usted es alguien que no está en sus cabales, ya es un enfermo mental, como en algunos rasgos de la esquizofrenia sucede así. A veces inadvertidamente pues tienen lastimosamente estos altercados, pero por lo general siempre la ira se precede de una anteira. Antes de la ira y de la agresión ya hay manifestaciones físicas que nos dejan la puerta abierta a lo que vendrá. Mientras la mayoría de los que experimentan ira explican su despertar como un resultado de lo que les ha pasado a ellos, esa famosa frase, es que a mí me pasó y por esto lo hago, pues no.
Los psicólogos apuntan que una persona irritable puede fácilmente estar equivocada, porque la ira causa una pérdida en la capacidad de automonitorearse y en la observación objetiva. Cuando la persona está imbuida en un ataque de ira, ni tiene la razón, pero pierde la capacidad de aceptar que no tiene razón, de automonitorearse, de verme y decirme qué me está pasando, y no observa nada objetivamente. Los psicólogos antiguos me veían la ira como una emoción primordial, que era natural, y que va madurando, madura, experimentada por todos los humanos en ocasiones y como algo que tiene valor funcional para sobrevivir. La ira puede movilizar recursos psicológicos para una acción correctiva, pero la ira incontrolada, sin embargo, afecta negativamente personal o socialmente a la calidad de vida. Pero, ¿por qué la iglesia ataca la ira de forma tan tajante? Bueno, porque movidos por la ira asesinaron y flagelaron los judíos al Mesías. La ira fue el único acto que Jesús mismo, podríamos decir, que cometió, cuando sacó a los mercaderes del templo azotándoles y acabando con todo a su paso. Esa es las únicas dos. Hay dos ocasiones en las que Cristo dice cosas que parece iracundo. Cuando saca a los mercaderes del templo, no les grita, no, hace un látigo y les pega y llega a la agresión, un hombre pacifista. Y cuando la higuera, por no producir fruto, la maldice y le dice, no, te maldigo, la maldice, no dará fruto, y se seca la higuera. Son las únicas dos manifestaciones que Cristo, se podría decir, que sucumbe a la ira. Porque lo que sucedió con los mercaderes en el templo, incluso hoy se estudia. Se sigue estudiando. Incluso les digo que hay psicólogos y psiquiatras que han estudiado el comportamiento de Jesús. Y algunos psicólogos han dicho que era un fanático. Y se han dicho muchas. Los psiquiatras dicen que padecía de algún trastorno borderline, otros de una bipolaridad y otros de un rasgo esquizofrénico. Esto yo se los explico porque muchas personas, cuando leen lo que pasó en el templo y oyen la palabra ira, dicen, bueno, pero ¿y por qué un hombre tan pacífico hace esto? Yo siempre les he planteado en los podcasts cuestiones, señores, históricas, científicas. Las cosas hay que tocarlas. Mire, si usted no conoce a Cristo, y yo digo a Cristo tenemos todos los días, a Cristo y a María y a todos los personajes bíblicos, a todos. Señor, cójalo de las manos, no están en un pedestal. Cójalo de las manos, tóquelos, pálpelos, estúdielos. Y nosotros, por supuesto, siempre decimos las corrientes científicas, lo que creen y lo que nosotros creemos y lo que los fanáticos también creen. Los fanáticos dicen, bueno, si sacó los mercaderes del templo es lo que deberíamos hacer nosotros. Y hubo movimientos extremistas cristianos basados en esto. Que entraban a los templos de los mismos sinagogas y empezaron a hacer terrorismo y a azotar y a sacar a las personas de allí. Y bueno, eso se llegó a una agresividad y a una violencia y a un ataque de ira producto de este pasaje bíblico. Ahora, yo no puedo determinarles si Cristo padecería algún trastorno. Eso es lo que dice la ciencia. Y yo se los expongo porque recuerden que este podcast no solo lo leen religiosos, también lo leen ateos. Personas que no creen. Y podemos tener una charla siempre con un ateo sobre cualquier tema. Nunca tengan miedo de hablar con un ateo porque hay varias verdades. Está mi verdad, está tu verdad y está la verdad. Entre tu verdad y mi verdad sale la verdad. Bien, por eso les explicaba esto. Entonces, ¿la ira es algo natural? Pues bueno, sí. El enojo, sí. Ahora, la ira se controla por medio de las virtudes y el silencio. Porque es que, miren, nos acostumbramos a hablar mucho y olvidamos que precisamente Dios nos habla en el silencio. Si usted nunca se ha enojado, pues le digo, tiene un don sobrenatural, Pero si se ha enojado con consecuencias que el perdón no es capaz de anular, pues entonces usted está en un gran problema.
Resulta que la iglesia ha decidido separar enojo de ira, conviniendo que el enfado o enojo es un sentimiento de disgusto con algo o alguien, pero limita la capacidad de amar, y una vez instaurado el amor nuevamente se redime el sentimiento transformándose en algo positivo. Los niños a veces decimos tienen ira, bueno, a veces estamos enojados. Por supuesto, si usted me hace a mí una mala acción, yo me voy a sentir enojado, me voy a sentir mal. Por tanto, mi amor hacia usted va a menguar. Pero yo no le voy a agredir, yo no le voy a ir en un ataque de insultos. Pero sí, realmente me molesta, siento bronca por dentro. ¿Por qué me hizo esto? ¿Por qué? ¿Por qué me hacen esto? ¿Pero por qué me trataste así? Pero y tenemos eso. Pero pasa, cuando se instaura nuevamente el amor, Señor, ya pasó. No es lo mismo que cuando se instaura la ira y yo golpeo a mi esposa y después quiero que el amor se vuelva a establecer. No, ya ahí usted metió, como decimos, la pata. Y cuando se mete la pata no se sale fácilmente, porque ya la violencia no la redime el amor en estos casos. Señora, salga de su casa, porque ya la manifestación, un golpe mañana mata, porque es una persona cegada por la ira, no por el enojo. Entre las relaciones interpersonales nos enojamos, incluso a veces las madres se enojan con los niños. Una mamá regaña a un niño, lo castiga, lo corrige, y la madre dice, pero has visto cómo me pintó en la pared, pero ahora tendré que limpiar, gastar el doble. ¿Pero usted cree que esa madre deja de amar a su hijo? No, está enojada. Limita su comprensión en el amor, lo limita un poquitito. Le baja una rayita a ese amor que le tenía porque está enojada, tiene rabia. Pero a los 5 minutos volvemos a ver ese amor. Entonces, a eso sí lo redime el amor, porque es quitar pintura a una pared. Pero cuando un hombre agrede a una mujer, o una mujer a un hombre, y le da una paliza, Señor, el golpe nadie, no hay puntos en el cuerpo que digan, aquí se puede golpear y aquí no. No, Señor, cuando usted golpea, usted puede matar. Y por eso es que ahí la ira y el enojo no son lo mismo. Porque en el enojo el amor disminuye, pero en la ira el amor no existe. El enojo es, no te voy a llamar porque no quiero conversar contigo porque me duele que no me atendiste ayer y me pongo bravo. Te cojo el teléfono. Ahora, la ira es que cuando decimos mi amistad y la tuya ha terminado y no quiero saber más nunca de ti. Y lo que quisiera es darte de golpes. Pero como no puedo hacerlo, te voy a insultar por esta vía. Y hasta aquí nuestra amistad. Eso es ira. En el enojo, ya les digo, devolver el amor redime. Devolver el amor redime. Ahora, todo sacerdote que ve un feligrés en malos pasos o tiene un debate, y recuerden que este Capitali se hizo para los seminaristas, para formación de sacerdotes. Todo sacerdote que ve un feligrés en malos pasos o tiene un debate, pues lo mejor es parar ahí la discusión. No puede negarle a esta persona un sacramento por el solo hecho de que usted se enojó, y menos la Eucaristía. Basta con bendecirle, ofrecer un abrazo y todo quedó en otra hoja. Por eso siempre digo, ¿cuántas veces debemos perdonar? Cristo nos lo dice, que 77 veces 7. Y esto es porque la ira de un fiel daña poco. La ira de un fiel, daña poco. Pero cuando un sacerdote es colérico, enojón, como decimos, acaba con toda la congregación en un soplo. Yo siempre lo digo, un feligrés no se lleva a una iglesia, pero un sacerdote, uno solo, que abra la boca con ira, enojo, enfado hacia su congregación, mató a todas las ovejas. Se te quedó la iglesia sin nadie. Para atender esto, vamos a saber que hay una ira pasiva y otra activa. De esto hablábamos hace poco. El enfado puede ser uno de los dos tipos principales de ira pasiva e ira agresiva. Se dice que el enfado es una forma de ira pasiva. Nosotros creemos que no, pero bueno, la ciencia, la psicología dice lo contrario. La ira pasiva y la agresiva. Estos dos tipos de cólera tienen algunos síntomas característicos. Miren, en la ira pasiva se expresa de la siguiente manera. En la ira pasiva, el primer componente es el desapasionamiento. Evitamos expresar comentarios, críticas abiertamente para expresarlos a espaldas del otro, o susurrar, evitando el contacto visual como desprecio de los demás.
Yo he vivido esas partes, no confundan la envidia con la ira. Yo he vivido la ira. Cuando yo recuerdo que salían las Wikipedias y todas estas cosas, la gente decía, sí, 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 porque claro, la iglesia tiene que irse. No, 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 Wikipedia no es una promoción. Y veo la envidia diaria de muchos hermanos, pero también veo la ira. Y yo prefiero la envidia a la ira, porque la ira es un acto de desamor. Entonces, la primera forma de ira pasiva es el desapasionamiento, el no valorar, el hablar a tus espaldas, el susurrar, evitar el contacto visual como desprecio a los demás, mostrar esa indiferencia. El segundo es el derrotismo, que es predisponer a uno mismo o a los demás al fracaso. Esto te va a salir mal, no lo hagas porque te va a salir mal. Elegir a personas poco confiables de las que depender, ser propenso a los accidentes, tener bajo rendimiento, la impotencia sexual también aquí entra. Expresar esa frustración por cosas insignificantes, haciendo caso omiso a las cosas serias. Discutimos por las nimiedades, pero las serias no las discutimos. Eso es ira pasiva y tiene otros componentes como la manipulación mental, que es provocar a la gente y a continuación mostrarse condescendiente con ellos o quedarse al margen, el chantaje emocional, la falsa tristeza, las personas que fingen una enfermedad, sabotear las relaciones. El otro punto, la autoculpabilidad. Disculparse continuamente, ser demasiado crítico, invitar incluso a otros a la crítica. El autosacrificio, que es mostrar sufrimiento y negarse a recibir ayuda o pedir el agradecimiento. El comportamiento obsesivo, que es ser excesivamente limpio y ordenado, mantener todo bajo control. Y ustedes dirán, pero ya yo tengo esto, pero yo no tengo ira. Bueno, usted si cumple con todos estos es una ira pasiva. Usted tiene un enojo dentro porque usted está limpiando la casa constantemente, cambiando el adorno del lugar constantemente, pero cuando usted explora, cuando usted se sienta con un sacerdote, por eso los preparamos aquí en esta iglesia, los sacerdotes incluso como psicólogos, sin titulación, o sea, no quiere decir vaya al sacerdote y no vaya al psicólogo, no, pero que entiendan en la confesión de los pecados. ¿Por qué haces esto? Usted se dará cuenta que hay un dolor, una braveza que usted tiene dentro, un coraje, que no es un coraje que hace que usted no ame a las personas, pero entretiene la mente en otra cosa para no pensar, para no darle rienda suelta a eso que le está haciendo daño. Por tanto, el comportamiento obsesivo es una forma de ira pasiva, casi siempre. Lo otro es la evasión. Le dan la espalda a las crisis, evitan los conflictos, no responden a las discusiones y llegan a convertirse en fóbicos. Eso es ira pasiva. Se engloba en esto: ira pasiva, desapasionamiento, derrotismo, manipulación mental, autoculpabilidad, autosacrificio, comportamiento obsesivo y evasividad. Estos son los puntos de la ira pasiva. Por eso cuando los hombres pegan a las mujeres y las mujeres a los hombres, después viene la manipulación mental. Sin embargo, los elementos de la ira activa o ira agresiva se engloban en la vulnerabilidad de los sentidos, en la incentivación de las condiciones del espacio y en la creación de odio hacia algo o alguien. Entonces, mire, si usted está en un tratamiento para controlar la ira y es miembro de esta iglesia, católico, cristiano, vaya a Santiago 1, 19, 21, donde dice bien claro: todo hombre tiene que ser presto en cuanto a oír, lento en cuanto a hablar, lento en cuanto a ira, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo tanto, desechen toda suciedad y esa cosa superflua, la maldad, y acepten con apacibilidad la implantación de la palabra que puede salvar sus almas. Interesante esto. En la demonología siempre les tocó este tema. Quien encarna la ira es un demonio llamado Amón, que es marqués del infierno y comanda 40 legiones de demonios. Es descrito como un lobo con cola de serpiente que arroja fuego. También se ha dicho que es un hombre con cabeza de cuervo y dientes de perro, o simplemente un hombre con cabeza de cuervo. Probablemente esté inspirado en el dios egipcio Amón,
a quien los judíos le guardaban rencor por el sometimiento que habían pasado. Ahora bien, ¿qué podemos hacer para mejorar? Nuestra vida está, miren, tan vacía y tan carente que llegamos de las ocupaciones de ti y pretendemos que todo se solucione. Usted llega del trabajo, ¿qué hace? Enciende la tele, la prende para desconectar. Y esto no es desconectar del mundo, sino conectarnos a otro que nos hace surgir sentimientos peores. Por tanto, la soledad, el silencio, ese silencio de las potencias, la técnica del silencio evangélico es una buena forma de medir en nosotros cuánto grado de ira tenemos. Porque existe el silencio evangélico, existe el silencio del habla y el silencio de los sentidos, el silencio llamado de las potencias. Estar en silencio es simplemente pensar en nosotros, en nuestra desdicha, en ver cuán miserables somos. Pero no, cuando nos sentimos tristes ponemos la tele. Y a veces esto no siempre es bueno. La filosofía y la teología, leyendo los clásicos, definen que la paciencia es nuestra amiga y la única virtud capaz de aplastar a la ira. Porque la paciencia es la actitud que lleva al ser humano a poder soportar contratiempos y dificultades para conseguir algún bien. Y quiero aclarar de que no se habla en ningún momento que la paciencia sea un estado perpetuo en el que no existe enojo. Esa no es la filosofía. La base está en esta pequeña palabra, soportar. Como les decía, si usted piensa que el que es paciente no sufre, sepa la etimología de la palabra patsi, que significa sufrir. De hecho, el participio patiens se introduce al castellano como paciente en los hospitales, que significa el que sufre. Cuando usted es un paciente, usted está sufriendo. La palabra se trae al castellano y se identifica así al enfermo que sufre en un hospital, a la persona que sufre. Es un paciente. Aristóteles en su Ética alude a esta virtud como el equilibrio entre emociones extremas y el punto medio. En la religión, les puedo decir que la paciencia es una de las virtudes más valiosas de la vida. El aumento de la paciencia es considerado como la obra del Espíritu Santo en el cristiano que ha aceptado el regalo de la salvación, mientras que la paciencia no es una de las 3 virtudes teológicas bíblicas tradicionales ni es una de las virtudes cardinales tradicionales, es parte del fruto del Espíritu Santo, según lo decía así el apóstol Pablo en la epístola a los Gálatas. Por ello, cuando nosotros oímos decir hay que sufrir con paciencia, estamos siendo víctimas de una redundancia, porque paciencia es eso, sufrir. Paciencia es la ciencia de sufrir. Ahora bien, lean la epístola de Santiago, en Gálatas, en Timoteo, y sea paciente ante la ira. Paciente es soportar, sufrir. ¿Por qué? Ser serviles, no. Humillarnos, no. Pero ante un ataque de ira tengamos paciencia. Digamos, esto que me está pasando, este odio, lo voy a controlar yo. Lo voy a sufrir yo. Y las personas que conviven con personas que están en un franco, iracundos todo el tiempo, pues sepa que tiene usted 2 opciones. O se aleja o tiene paciencia, porque todos los enojos no son iguales. Ante un enojo de su pareja, ay, ¿por qué él no me habla? Porque estamos bravos, como se dice. Lo mejor es paciencia. Paciencia, no discuta. Sufra en silencio. Esto que se va a arreglar cuando se reinstaure el amor. Porque si usted apaga el fuego con benzina, imagínese usted, si a un fuego le ponemos gasolina, ¿lo estamos apagando? No. Entonces, el cristiano tiene que ser modelo de paciencia. Nos insultan, nos callamos, porque ese silencio lo ofrecemos a alguien que es superior a nosotros, que es Dios. Entonces, ante la ira,
paciencia. Que Dios los bendiga y hasta un próximo encuentro.